así como también los pocos son representados por el número 1 y los muchos por el número 3, haciendo así 4. Los muchos están en doctrinas falsas, o sea, en ilusiones o imágenes torcidas de la verdad, la verdadera doctrina en la que están los pocos, representados por el 1, porque son un cuerpo. Lo mismo sucede con los jinetes. El primero, bueno, por si algo en el cristianismo enseñan que el primero dicen que es el anticristo. Ya con solo eso se desarma un montón de lo que está escrito y se llega a doctrinas falsas que van a confundir a muchos tristemente. En realidad los cristianos confunden al anticristo con la bestia, dicen que son el mismo, pero son dos entidades diferentes. Primero sale la bestia, después el falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, y entre los dos trabajan para traer la imagen de la bestia, que es la abominación desoladora, que es el anticristo. Por eso vimos ahorita en Daniel 12 que la abominación desoladora reinará por 1290 días. 1290 días. Esos son básicamente la segunda mitad de los últimos 7 años, conocidos como la última semana de Daniel. Porque como vimos, dice que primero hay una ofrenda continua. Y en el mismo libro de Daniel podemos ver que la suma de la ofrenda continua y los días de la abominación desoladora, que sabemos por Daniel 12 que son 1290, la suma de la abominación desoladora y la ofrenda continua nos da 2300 días. Entonces, como sabemos que la abominación desoladora dura 1290, le restamos a 2300 1290 y nos da 1010. Entonces así sabemos que la ofrenda continua va a durar 1010 días. 1010 días, que vienen siendo los últimos 1010 días de los primeros 3 años y medio en los que predican los dos testigos. Entonces, los dos testigos empiezan su ministerio al inicio de la última semana de Daniel. Por eso uno de ellos es el príncipe que confirma el pacto. Y por eso ese artículo que mencioné de los del camino.net/artículos, el príncipe del pacto, el príncipe que confirma el pacto, porque en el cristianismo dicen que esa es la bestia, el anticristo para ellos. Pero es ilógico porque en el mismo libro de Daniel menciona que después de que aparece el príncipe, después de él aparece la abominación desoladora. Entonces, ¿cómo pueden decir que es el anticristo si la abominación desoladora, que es el anticristo, viene después de ese príncipe? Y como dice Tesalonicenses, primero tiene que ser quitado de en medio aquel que lo detiene, al hijo de perdición. Por eso tienen que matar primero al príncipe del pacto, como dice en Daniel, que el cuerno pequeño, la bestia, el líder mundial, se va a levantar en contra del príncipe de príncipes, el príncipe del pacto, el ángel del pacto, según Malaquías 3, 1. Entonces, los dos testigos inician el ministerio al inicio de los últimos 7 años, porque el testigo como Moshe es el que confirma el pacto. Así como Moshe trajo el pacto de Yahweh a la tierra, Yahushua lo renovó, ahora el último lo confirma. Entonces confirma el pacto con muchos, como dice Daniel 9. ¿Por qué? Porque Yahushua dijo, este es el pacto, levantó la copa y dijo, este es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces el pacto debe ser confirmado con los muchos. ¿Por qué es el pacto confirmado? Porque ya se hizo, solo hay que confirmarlo. Si fuera el anticristo, habría que preguntarse entonces cuál es el pacto que está él confirmando, a cuál pacto se refiere. ¿Y por qué dice todo el libro de Daniel que la bestia se levanta contra el pacto? No es él el que lo hace. ¿Cómo se va a levantar contra el pacto que él mismo hizo? Y contra los que siguen el pacto que él hizo. Sería estar en contra de sí mismo. Y otro montón de cosas que se pueden decir. Entonces todo eso estaba tratando de ser breve para explicar que el primer jinete del caballo blanco es el testigo como Moshe. Ahora, como dije, son los dos testigos los que empiezan. Pero ¿por qué solo habla de un jinete? El primer jinete y el primer caballo se contrastan con los otros 3, que son, como dije, imágenes ilusorias del primero. Como así como uno, bueno, los que son muy jóvenes quizás no sepan esto, pero en el pasado
cuando uno iba a tomar una foto necesitaba un rollo que metía en una cámara después de tomar un rollo de película. Después de tomar todas las fotos, que tenía como 24, 30, era la cantidad de fotos que podía tomar uno con uno de esos rollos, las tenía que llevar a un lugar y se tomaban un montón de tiempo, a veces días, solo que después avanzó y era una hora se lo dan. Entonces uno llevaba y lo metían en en un cuarto oscuro, donde primero, para poder sacar la foto final, necesitaban hacer un negativo. El negativo es la foto exacta, pero con todos los colores contrarios. Entonces, de la película, la imagen que captaban la pasaban por este cuarto oscuro, donde sacaban los negativos, y de esos negativos sacaban la imagen verdadera. Entonces, antes de llegar a la verdad, a la imagen verdadera, se tenía que pasar por una imagen completamente contraria. Este mundo es esa imagen completamente contraria, es el negativo de la vida verdadera que vamos a recibir en el otro mundo. Entonces, esos 3 caballos y jinetes vienen siendo como 3 negativos del primer jinete, porque el primer jinete es el que llama a la escritura príncipe de príncipes, que se va a convertir en rey de reyes. Los otros 3 son como Samael, Lucifer y Azazel, que quieren ese lugar que solo le pertenece a Yahweh y que él se lo entrega a su hijo, el unigénito y el primogénito, cuando primero y último se hacen uno. Cohen Gadol y Gran Rey. Entonces, el primer jinete es el caballo blanco. Los caballos representan guerra. Entonces eso quiere decir que los primeros 4 sellos representan 4 tipos de guerras que se van a dar al inicio de los últimos 7 años. El blanco representa lo puro, apartado, lo bueno, espiritual. Por ende, representa una guerra espiritual apartada. Y se refiere al último, que viene a luchar con la espada de su boca, como un gibor, porque Yahweh es un guerrero, un hombre de guerra, dice la escritura, y se refiere a cuando se manifiesta como el último. Guerra espiritual, mata al maligno con el espíritu de su boca. Entonces, él dice que se le da un arco porque el primero vino como la espada, el último como el arco. El primero nació en Israel, el último entre las naciones, o sea, largo de Israel. Yahushua, como vino en el pasado, tenía que hablar en persona con todos, cerca, como cuando uno pelea con espada, tiene que hacerlo cerca del contrincante. El último, por la tecnología, enviará su revelación, su enseñanza a través de los diferentes medios, principalmente de internet, todo parece indicarlo, más seguro. Y esos serían como flechas que van a todo el mundo, como uno puede atacar a alguien de largo con flechas. La Torá significa instrucción, pero viene del verbo yará, que significa él tiró. Entonces Torá es como tirar, porque uno con un tiro podría mostrar hacia dónde ir, una dirección. Por eso la Torá es la instrucción y se refiere a la acción de hacer un tiro de flecha, por ejemplo. Entonces el último es el testigo como Moshe, por eso viene con un arco, porque viene a dar la instrucción verdadera de la Torá a través del espíritu de Mashiach. En la escritura dice que Yahweh pondría a Yahudá como arco y Efraín como sus flechas. El último es descendiente de Efraín, pero en el espíritu es Yahudí, por ende se le da el arco para tirar las flechas, la enseñanza para los pocos y los muchos, Yahudá y Efraín, lo que representan esos 2 nombres. Entonces el primer jinete es el que viene a hacer una guerra espiritual, el que eventualmente va a sellar a los escogidos con el nombre del Padre y del Hijo. Después viene el caballo rojo, es una guerra de pecado, porque el rojo representa pecado, representa la sangre, entonces una guerra física, porque va a haber derramamiento de sangre. De hecho lo dice, que al jinete se le da una espada grande para que quite la paz del mundo, porque la paz es como la luz y la guerra es como la oscuridad. Para que haya oscuridad hay que quitar la luz, para que haya guerra hay que quitar la paz. Entonces el primer jinete sale venciendo y para vencer. Si fuera el anticristo, como dicen los del mundo, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué?
si va a vencer el anticristo. Pero es en realidad el último, el que se convierte en el vencedor, porque sale venciendo y para vencer se convierte en el vencedor, al que Yahushua se refiere cuando dice: al vencedor le daré la estrella de la mañana, al vencedor le daré un nombre nuevo, el vencedor será un pilar en el templo de mi Elohim, etcétera, etcétera. Entonces sale venciendo y para vencer, porque se convierte en el vencedor, va a vencer al enemigo al final de su ministerio. Después viene el caballo rojo, una espada grande quita la paz. Ahí vemos, eso es negativo, por supuesto. Ahora, venciendo para vencer, eso es positivo. Caballo blanco, positivo, en lo que representa la simbología bíblica, como le dirían. Pero caballo rojo, negativo, porque el rojo es pecado, es sangre. Espada para quitar la paz, negativo, es obvio. Entonces, primero una guerra espiritual, después una guerra física. Blanco y rojo, pureza y pecado. Después viene el tercer caballo, que es un caballo negro, claramente lo contrario del blanco. Entonces, en vez de una guerra espiritual por la vida, es una guerra para traer muerte espiritual. Por eso el jinete lleva una balanza y lo que hace es cambiar los precios de lo que es necesario, hacerlos muy caros para que la gente se muera de hambre, y lo que puede perder a la gente o dormirlos espiritualmente sea muy barato para que la gente encuentre ahí su refugio, en las drogas, por ejemplo. Pero en el sentido espiritual se refiere a un hambre espiritual que va a haber, como la profetizó el profeta Amós. Hambre espiritual que va a haber en el mundo entero durante el tercer sello, porque el primero trae la comida espiritual, como Yosef durante los 7 años de vacas flacas era el único que tenía alimento en todo el mundo. El último es descendiente de Yosef. El caballo negro es el falso profeta, así como el caballo rojo viene siendo el líder mundial, la primer bestia. A través de la guerra tercera mundial que se va a dar en el segundo sello, va a salir a la luz el que se va a convertir en el líder mundial, la primer bestia, que va a reinar por 42 meses, 3 años y medio. Y después de él sigue el falso profeta, como aparece en Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, las naciones, la bestia que sale de la tierra, los creyentes. Líder mundial, falso profeta, segundo y tercer caballo. Hay hambre espiritual, así como la comida espiritual la trae el último, el falso profeta lo que da es hambre. Después viene el cuarto caballo, que es pálido, enfermizo. Pálido viene siendo similar a blanco, pero de una manera negativa. Entonces viene siendo otro reflejo del primer caballo. Curiosamente el jinete es la muerte y lo sigue el Seol. Entonces, si es un reflejo del primer caballo y el primer caballo, el jinete viene a una guerra espiritual, si el cuarto caballo es la muerte y lo sigue el Seol, entonces al primer caballo su jinete es la vida y lo sigue el paraíso. En el caso de ser humano, es el testigo como Moshe y lo sigue Eliyahu, el otro testigo. Entonces ahí vemos que el primer caballo pueden ser 2 personas. ¿Por qué? Porque el segundo caballo son 2 entidades, el cuarto sello son 2 entidades. Un jinete sobre un caballo y otro que le sigue. Entonces, ahí vemos que ya es la muerte misma que se manifiesta y va a morir una cuarta parte de la humanidad. Así como el primer caballo de los 4 ángulos sella a 144,000. Entonces, eso es lo que sucede con esos 4 jinetes. Como dije, sería bestia, falso profeta. Eventualmente, para los que sigan la escritura, sigan la verdad,